Bien, a continuación les voy a explicar cada uno de los postulados que hacen posible la evolución darwiniana, ¿listo? Y que hacen posible también que se genere obviamente la evolución. El primer postulado, recordemos, es la elevada capacidad reproductora de los seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Entre dos organismos se reproduzcan y tengan la capacidad de reproducirse, van a generar cualquier cantidad de descendencia, es decir, entre más se reproduzcan, más descendencia generan, y entre más descendencia generen, pues mayor variabilidad genética van a crear. Si recordamos cuando vimos genética, cuando se reproducen dos organismos, el padre básicamente o el macho da el 50% de sus genes y la hembra da el 50% de sus genes. ¿Listo? Como cada uno da la mitad de los genes, esos genes se combinan de un montón de formas, mejor dicho, porque es al azar, la adenina, la guanina, la citosina y la timina se combinan de un montón de formas distintas que los descendientes pueden llegar a ser muy distintos los unos de los otros. Entonces, entre más descendencia creen, más variabilidad genética va a existir y entre más variabilidad genética, más probabilidades de que un organismo, una población o un grupo de seres vivos sobrevivan. Bien, y ahí la importancia de la reproducción en la evolución. Bien, vamos a leer el enunciado. Las especies suelen tener más descendencia de la que sobrevivirá y llegará a ser adulta. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más descendencia tengan pues un grupo de seres vivos, de esa gran cantidad de descendencia que tengan, una pequeña porción va a llegar a la edad adulta, porque la otra pues va a sufrir, va a padecer por cambios ambientales. Ese pequeño grupo que llega a la edad adulta y sobrevive, pues son las que llevan la adaptabilidad al medio ambiente y lo van a heredar a los descendientes y así generación tras generación. ¿Listo? La causa de que una especie no aumente su número de forma infinita, es decir, de que una especie no se reproduzca, pues puede ser un factor, es por los recursos limitados. Por ejemplo, los recursos alimenticios hacen que las especies dejen de reproducirse y si ellas dejan de reproducirse, pues deja de haber descendientes con variabilidad genética y si deja de haber descendientes con variabilidad genética, pues probablemente esa población en un lapso o periodo de tiempo, si sigue sin reproducirse, puede llegar a una extinción. Bien, y obviamente no va a generar evolución. De ahí la importancia de la reproducción de tipo sexual en este proceso. Listo. El segundo postulado se llama la variabilidad en la descendencia. ¿Listo? Los descendientes de una misma pareja de seres vivos con reproducción sexual nunca en la vida van a ser idénticos. Si usted lo comprueba por sus hermanos, ustedes son hijos de los mismos papás y a pesar de eso son totalmente distintos. ¿Listo? Entonces, esas diferencias que de persona a persona son solamente el 0,1%, hace que seamos distintos entre sí y que esa diferencia nos permita a unos poder adaptarnos y pues a otros básicamente pues padecer los cambios del ambiente. El tercer postulado se llama la selección natural. Si ya cumplimos el primero, que era el de la reproducción, ya cumplimos el de la variabilidad genética luego de reproducirnos, pues ahora el papel o digamos lo que dirige la evolución se llama selección natural, es decir, el ambiente que nos rodea eh, va a propiciar una selección que puede ser positiva o una selección negativa. Positiva para los que sobreviven y negativa para los que no sobreviven. ¿Listo? Entonces, la selección natural es una fuerza que nosotros no podemos percibir a nuestro alrededor, pero es una fuerza que genera el propio ambiente. ¿Para qué? Para limitar la supervivencia de las especies y que los más adaptados puedan lograr sobrevivir. ¿Listo? No los más fuertes, porque tú puedes ser muy fuerte, pero si en cierto ambiente esa fuerza no te sirve para nada,
pues entonces no quiere decir que tengas el éxito asegurado de supervivencia. ¿Listo? Entonces, recordemos que todo el tiempo los individuos o los miembros de una misma especie establecen una lucha por la supervivencia, porque debemos luchar por los recursos, ya sea por el alimento, ya sea por el espacio, el lugar, ya sea por ya recursos de tipo material, pero básicamente a nivel natural los seres vivos luchan por alimento y por espacio. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes van a sobrevivir? Los mejores adaptados son los que logran sobrevivir, y si tú sobrevives, logras reproducirte, y si logras reproducirte, pasas esos genes que te sirvieron para sobrevivir a tus descendientes. Y muy probablemente, porque en genética hablamos de probabilidad, muy probablemente esos genes les sirva a la descendencia para que también siga sobreviviendo. Ese es el principio básico de la selección natural, muchachos. Entonces no lo pueden olvidar. Aquí les hago una preguntita para que pues como que recopilemos toda la información que les he dado. ¿Listo? Entonces dice, la teoría de la evolución por selección natural afirma que los cambios en el ambiente favorecen los cambios en las poblaciones. De esta manera, un individuo que no posea las características que son favorecidas por el medio tendrá menos oportunidades de sobrevivir y reproducirse. Podríamos afirmar que la materia prima para el proceso de la selección natural es. Entonces, ahí están las opciones de respuesta. Pausan el video un momentico, la revisan, escogen la respuesta correcta y yo les pregunto. Más tardecito, luego de que vean el video, ¿correcto? Bien, entonces vamos a recapitular todo lo que decía Darwin. Listo, fundamental que lo recapitulemos porque es bastante amplio lo que dice, es mucha información, pero pues debemos concentrarnos un poquito. Bien, entonces, en las poblaciones hay individuos ligeramente distintos unos de otros. ¿Listo? Hay variabilidad genética, lo que les comentaba. Usted puede ser hijo de los mismos padres, puede tener un hermano gemelo, pero aún así tienen variabilidad genética. ¿Listo? Son diferentes. Estas variaciones hacen que cada uno tenga distintas capacidades para adaptarse al medio natural. ¿Listo? Puede que esa pequeña variabilidad le confiera a otra persona la posibilidad de adaptarse a un clima extremo, por ejemplo, al frío. Entonces, ese justo tenía un gen que le permitió adaptarse a ese cambio. Entonces logró sobrevivir, pero ya las otras personas no lo tenían, no logran sobrevivir, mueren y solamente queda vivo el que tenía esa adaptación. Entonces, si él tiene esa capacidad, esa adaptación para adaptarse a su medio natural, se va a reproducir exitosamente y va a transmitir sus rasgos a su descendencia. Él se va a reproducir y va a transmitir esa adaptación que él tiene en sus genes, porque la tiene en sus genes, a los descendientes. Y al paso de las generaciones, los rasgos de los individuos que mejor se adaptaron a las condiciones naturales se vuelven más comunes y la población evoluciona. ¿Listo? Tal vez en este punto sería importante tener un concepto claro que es el concepto de especie, no se los queda aclarado. A veces nos parece fácil decir que es una especie, pero de hecho todavía hay mucha controversia con ese término. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver qué es una especie para que no nos confundamos. ¿Listo? Importantísimo. Aquí en esta imagen ustedes pueden observar cómo se resume básicamente la teoría o cómo se da la evolución en un ser vivo. ¿Listo? Según la teoría darwiniana y según la teoría más aceptada por todo el mundo, porque de hecho así es como funciona. ¿Listo? Para esa época, Darwin y Wallace, ninguno de ellos conocía la palabra genética, ¿no? Ninguno de ellos conocía la palabra genes, genoma, eso no existía. Ellos simplemente hablaban de adaptación, que teníamos diferencias unos a los otros y que esas diferencias permitían que unos se adaptaran y otros no, pero no tenían ni idea que esas diferencias estaban en los genes. ¿Listo? Ya hoy en día sabemos que esas diferencias están en los genes y que los genes se pueden transmitir de una generación a otra. Listo. La naturaleza selecciona
a las especies mejor adaptadas para sobrevivir y reproducirse. Eso es lo que se conoce como selección natural. Bien. Entonces, ahora sí, según la evolución darwiniana de Darwin Wallace, ¿cómo se explicaría el caso de las jirafas que nos explicó Lamarck? ¿Listo? Recuerden que no podemos confundir y ya vamos a ver en qué estaba el error en la teoría de Lamarck con respecto a la teoría de Darwin Wallace. Bien, en un principio existiría una población de antílopes, así también le dicen a las jirafas, de cuello y patas de longitud normal, es decir, medianas. Algunos de ellos que tendrían el cuello y las patas algo más largas, porque recuerden que en una población hay variabilidad genética, unas jirafas o unos antílopes tenían el cuello mediano, otros más cortico, otros más largo, ¿sí? De diferentes tamaños, así como nosotros somos unos más altos y otros más bajos. Esa variabilidad genética. Entonces, ¿qué pasó? Como había variabilidad genética, unos podrían alimentarse de hojas de acacia, que eran las hojas más altas de las copas más altas, y al alimentarse de los árboles de las copas más altas, es decir, de las acacias, les ayudaría a sobrevivir. Porque recuerden que los árboles que estaban bajitos o la hierba que había bajita ya se había acabado, solo quedaban las copas altas de los árboles. Entonces aquellos que tenían por variabilidad genética los cuellos más largos podían sobrevivir a las épocas de sequía, porque pueden alimentarse de esos árboles que estaban allá arriba. Ahí es donde actúa la selección natural, ¿correcto? Entonces, estos individuos mejor adaptados, es decir, los que tenían el cuello más alto, pudieron reproducirse y dar una descendencia en la que abundarían los individuos más altos, lógicamente, porque si se reproducen en mayor proporción los individuos más altos, pues los descendientes en su mayoría van a ser altos. Obviamente también habría descendientes bajos, porque en sus genes también está el gen de sus antepasados, que es el gen de cuello cortico, mejor dicho. Sin embargo, de nuevo actúa la selección natural, nuevamente aparece la época de sequía, solamente están los árboles altos, entonces nuevamente se selecciona a los más altos entre ellos y los más bajos probablemente mueran antes de llegar a ser adultos y poder reproducirse. ¿Listo? Entonces, en cada generación se producirán individuos más altos hasta que al cabo de millones de años todos van a ser altos. Les recuerdo que la evolución es un proceso que se da a través del tiempo, no es de la noche a la mañana como decía Lamarck. Lamarck proponía una evolución en un corto periodo de tiempo. ¿Listo? Corto periodo de tiempo, él hablaba de 50 a 100 años, por ejemplo. La evolución hoy en día sabemos que se da en un periodo de tiempo muchísimo más largo, a través de millones de años, porque para borrar un gen, es decir, que un gen deje de presentarse de generación en generación, pues debe pasar muchísimo tiempo y debe obviamente seguir actuando la selección natural. ¿Listo, chicos? Pero entonces es de esa manera que se genera básicamente el cambio entre las especies, se genera la especiación, proceso que vamos a ver después, vamos a definir qué es especie, qué es especiación, y también pues básicamente así es como llegamos a la evolución, cómo los mejor adaptados pueden llegar a evolucionar en un periodo de tiempo. Bien, acá viene otra pregunta, entonces la resolvamos, esta también está bien sencillita. Dice, un matrimonio sin hijos realiza ejercicio físico diariamente con el objetivo de desarrollar mayor volumen y firmeza muscular, porque afirman que al lograrlo, sus futuros hijos serán más fuertes y vigorosos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su razonamiento? Entonces, leen las opciones y van a mirar qué tipo de evolución básicamente es esa que nos están explicando ahí en el enunciado. Bien,
acá terminar, básicamente la teoría de él pues generó muchísimas controversias y él fue bastante criticado por ello.